segundo, si lo podéis ver. Ahí se ve perfecto. Se ve perfecto. La conexión está bien, ¿no? Sí, había un ruido recién, pero creo que es de otro micrófono. Tal vez Bueno, si puede ser. podés agrandar Si puedes poner en modo el modo presentación, Julia. presentación. Ahí está. Bueno, ahí ya está. Ya Ahí está. está. Yo, con el perdón, yo voy a quitar mi cámara porque como estoy en el hotel, muchas veces la conexión se queda un poco mal. Entonces, para el hecho de la reunión, vamos a hacerlo así. Bueno, entonces, como yo os comenté, hoy vamos a hablar un poquito de Chartpit. Entonces, Chartpit, como sabéis, es vuestro aliado de análisis de contenido. Nosotros trabajamos con los grandes editores del mundo, como Clarín, CNN, New York Times, el Washington Post. Tenemos más de 70 países y más de 600 clientes en todo el mundo. Hacemos el traqueo de más de 65 billones de páginas vistas medidas, ¿no? Nosotros somos increíblemente afortunados de tener estos clientes y poder colectar datos muy valiosos para hacer las investigaciones que hacemos, ¿no? Entonces, para el hecho de la presentación de hoy, exploraremos 3 desafíos claves para generar lectores leales. Vamos a ver la relación entre el número de palabras en un artículo y cuánto de ese artículo consumen los lectores, ¿no? O sea, cuál es la profundidad, la longitud que esos lectores van. También hablaremos sobre cómo se mueven los lectores después de leer un artículo, o sea, cuánto más profundo van en su sitio. Y luego vamos a hablar sobre el porcentaje de cobertura que consumen los lectores, ¿no? Habrá tiempo para preguntas al final de la sesión, ojalá que tengamos muchas y no pasamos mucho del tiempo. Y os pido perdón si escucháis un portuñol, alguna mixtura de portugués y español, ¿no? Bueno, entonces, hablando sobre el primer desafío, ¿no? Que es comprender la relación entre la cantidad de palabras escritas y la cantidad de este contenido que los lectores consumen realmente, o sea, el tiempo de lectura. Lo que hemos descubierto es que el tiempo de interacción promedio aumenta con el recuento de palabras, pero hasta cierto punto, ¿no? Bueno, así que yo quería tomar un segundo para explicar cómo funciona este gráfico que estáis viendo, ¿ok? Si observamos la parte inferior, o sea, estos son grupos de recuentos de palabras, entonces 2000 palabras, 4000 palabras, 6, 8, 10, ¿no? El otro lado, o sea, la parte horizontal del gráfico, ¿no? Es el tiempo de lectura en segundos. Entonces, en este gráfico estamos viendo que para cada cubo de contenido de palabra hay un punto. Estos puntos son el promedio de participación, o sea, el tiempo de lectura. ¿Qué estamos viendo? Que cuanto la línea se hace más grande, ¿no? Observamos una distribución más amplia de contenido. Entonces, vamos a ver este punto de aquí, por ejemplo, de 8000 palabras. Este punto tiene una variación, o sea, una línea de abajo para encima. Eso significa que este tiempo promedio de lectura tuvo una variación muy grande. Por ejemplo, vamos a ver 10.000 palabras, ¿no? Cuando hablamos de 10.000 palabras, en el punto de la derecha, en promedio, las personas pasan, vamos a ver, unos 70 segundos. Pero este tiempo puede oscilar entre 63 y 80. Hay bastante variación, ¿no? Cuando vemos más recuento de palabras, o sea, cuando llegamos a más de 4000, 5000, hay bastante variación en el tiempo de lectura. Mientras que, si miramos el punto alrededor de 2000, o sea, por aquí, ¿no? No vemos esta variación, ya que en casi todos los artículos, o sea, las notas, tienen el mismo tiempo de lectura. Cuando nosotros observamos si el tiempo de participación promedio en el lado izquierdo del gráfico, o sea, aquí, ¿no? Vemos que en la medida que aumenta la cantidad de palabras, también aumenta el tiempo de participación. Entonces, lo que significa es que varía mucho si las personas pasan mucho tiempo con el contenido o no. Lo que estamos viendo es que entre 0 y 2000 palabras el tiempo de participación promedio aumenta a medida que, como yo os comenté, escribimos más. Pero una vez que llegamos a 4000 palabras, la variación también crece, o sea, hay mucha variación.
¿no? Entonces, cuando observamos también el hecho de que vosotros escriban más de 4.000 palabras, no significa que la gente lo leerá. Entonces, tenéis que pensar, estás escribiendo historias más largas, necesitáis mucho más optimización, investigación, inversión para garantizar que los lectores lo van a consumir este contenido. Entonces, es muy importante que para las notas muy largas tenéis que aseguraros de hacer la medición en tiempo real y histórico para que esas piezas tienen la performance que vosotros esperáis. ¿Okay? Bueno, cuando también estamos hablando de más allá de 4.000 palabras, tenéis que pensar que hacer el traqueo en tiempo real y este acompañamiento de la nota es muy importante. Cuando hablamos, ¿no? Nosotros sabemos que hoy en día, muy importante, los lectores globales, a cada año que pasa hay más y más lectores mirando vuestro contenido en un dispositivo móvil, ¿no? Esto a nivel mundial. Aproximadamente 3 de 4 visitas del contenido ocurren desde el teléfono. Entonces es muy importante hacer contenidos que sean específicos para el dispositivo móvil, ¿no? Pero lo que queríamos ver es el comportamiento de interacción, o sea, de engagement entre lectores del contenido móvil y desktop, o sea, ordenador, es diferente. Los lectores que están en el móvil pasan más tiempo en vuestro contenido y la respuesta es que no. Lo que hemos visto es que este mismo padrón, ¿no? De 0 entre 2.000 palabras, o sea, cuando estamos aquí mirando es lo mismo. Lectores móvil, que es el naranjita, y los lectores de ordenador, que son los azules, pasan el mismo tiempo. Pero cuando llegamos para más allá de 4.000 palabras, podemos ver que los lectores de mobile, o sea, de móvil, tienen una caída muy grande, muy brusca. Lo que nos dice el gráfico es que aunque la mayoría de los lectores acceden a vuestro contenido desde un teléfono, los lectores que acceden a este contenido desde el teléfono no se involucran tanto como si hubieran accedido desde el ordenador, desde el desktop. Eso es muy importante, porque nosotros de aquí de Chartbeat hicimos ese estudio con todos nuestros clientes. Entonces cogimos los 600 clientes que tenemos y analizamos toda la información de 2020. Como yo os comenté, 3 a 4 visitas son hechas desde el móvil. Entonces nuestra recomendación es que, número 1, tener en mente la creación de contenido con la experiencia móvil. Una de las cosas que yo veo mucho con mis clientes es que ellos no hacen la experiencia móvil una experiencia fácil, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que hace unos 10 años, y vosotros sois periodistas, sabéis mucho mejor que yo, que hacía unos 10 años hubo la idea de que el contenido móvil tenía que ser corto, con muchas fotos, muchos videos, poco texto, porque la pantalla era muy pequeña. Pero hoy en día, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestro móvil? ¿Cuánto tiempo estamos ahí scrolling, desplazándonos por el móvil? Entonces, tenéis esto en cuenta a la hora de crear vuestro contenido, porque la gran mayoría de los lectores acceden desde su teléfono. ¿Okay? Y una de las preguntas que yo os hago, ¿cómo podríamos crear este contenido para que sea más consumible en dispositivos móviles, ¿no? Y cómo podemos crear experiencias móviles que cumplan con las expectativas del lector. Chartbeat os ayudará con una de esas preguntas y las informaciones que vamos a ver enseguida también, ¿no? Para concluir este tema, nos gustaría compartir algunas de las mejores prácticas, tanto de nuestras investigaciones como del día a día con nuestros clientes. Entonces, aumentar la interacción con su contenido, utilizando esas pequeñas estrategias de optimizaciones, ¿no? El primero, ¿no? Hay algunas cosas que podéis hacer para aumentar este tiempo de participación, o sea, que el lector se quede más y más en vuestro contenido, ¿no? El número 1, el primer parágrafo. Hacer un primer parágrafo impactante hace muchísima diferencia. Nosotros hemos descubierto que incrementar este primer parágrafo puede casi duplicar el tiempo de participación, ¿no?
Y una de las pistas que damos es poner citas poderosas. Nosotros hicimos una investigación, análisis, que encontramos que los artículos con más de una cita, o sea, más de un quote, dentro de contenido tenían tasas mejores de finalización, o sea, los lectores se estaban desplazando mucho más. Así que pensáis cómo y dónde podéis utilizar las citas, los quotes, ¿no? Otra cosa muy importante es la colocación de elementos audiovisuales. Entonces, por ejemplo, fotos, videos, utilizar sin miedo elementos visuales que os ayudará a aumentar este tiempo de participación. No os olvidáis, los lectores están en el móvil, están acostumbrados a ir con TikTok, Instagram, estar mirando videos todo el día, ¿no? Y por último, nosotros hicimos también una investigación. Todo lo que estamos diciendo es basado en investigación, investigación, investigación y charlas diarias con nuestros clientes. Nosotros observamos que tan complejo era el lenguaje. Por ejemplo, si estamos escribiendo un texto de política, estamos ahí hablando de la situación, vamos a ver de Lula en Brasil, ¿no? Si utilizamos un lenguaje muy complicado, estamos hablando de economía, la inflación, esto disminuye y mucho el tiempo de lectura del lector. Entonces, nuestra recomendación es, aunque estamos tratando de temas difíciles y estamos intentando ser claros, tenéis que utilizar un lenguaje sencilla, porque nuestras investigaciones y nuestros datos nos han enseñado que los lectores salen cuando tienen textos muy robustos, muy complicados. Entonces, esas son nuestras recomendaciones para aumentar el tiempo de interacción de los lectores y pequeñas estrategias que podéis hacer para optimizar vuestro contenido, ¿no? Bueno, entonces, hablando del segundo desafío, ¿no? Que es fomentar visitas más profundas de los lectores. Y cuando hablamos de profundidad, estamos hablando de desplazamiento. O sea, nosotros queremos que los lectores se desplazan mucho más. Y nosotros sabemos que algunos lectores interactúan con varios artículos, pero la mayoría no. Y desafortunadamente yo tengo malas noticias que 89% de los lectores abandonan vuestros sitios después de mirar solamente una nota, un artículo. No os olvidáis, muchos lectores vienen de búsquedas, como estábamos hablando ahí de Google, ¿no? Y redes sociales, y el comportamiento más común de esos lectores es hacer clic y volver hacia donde vinieron, o sea, volver a Google y Facebook. Entonces, ojo, estamos hablando que solamente un 11% de los lectores están recirculando, están yendo de un artículo para el otro, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, el tipo de contenido que produce, este tipo de contenido puede afectar la cantidad de páginas vistas y las notas que los lectores leerán durante su visita. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que los sitios financieros, ¿no? Y los sitios relacionados al deporte, a ver, somos argentinos, brasileños, nos gusta mucho el fútbol, ¿no? Tenemos más latinoamericanos. Nosotros los latinos en general nos gusta mucho el deporte, ¿no? Nosotros sabemos que esto tiene una audiencia mucho más leal, o sea, esta audiencia que están todos los días en vuestros contenidos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, los sitios de noticias generales, tienen una recirculación mucho más pequeña, mucho más limitada. Finanzas, deportes, tienen mucho más. ¿Eso por qué? Porque la gente ve las finanzas y deporte como esenciales en sus vidas. Lo que queríamos saber es, vamos a extrapolar esta información y mirar, este comportamiento, ¿cómo se refleja en los dispositivos? Entonces, hemos hablado 3 a cada 4 visitas en el móvil, ¿no? Hay algunas cosas que yo quería compartir con vosotros y yo imagino que la primera cosa que estáis mirando es la parte superior del gráfico, tablet, ¿no? Muchas veces no miramos los lectores que están accediendo a vuestro contenido desde el tablet, ¿no? Y nosotros sabemos que la experiencia desde un dispositivo tiene un gran impacto en la recirculación, o sea, el movimiento de un lector que un lector hace a una otra nota, el desplazamiento del lector. Las páginas vistas desde el dispositivo móvil constituyen la mayoría del tráfico, como yo os comenté. Pero, atención,
Estos lectores tienen una tasa de recirculación mucho baja, o sea, mucho más baja, un 9%. Como yo os dije, lo obvio que habéis notado es la parte superior del gráfico, o sea, el tablet. Los lectores de tableta representan un porcentaje muy pequeño del total de lectores, pero esos lectores leen mucho más artículos. O sea, nosotros queremos que esos lectores se queden mucho más y recirculen por vuestro contenido. ¿Cómo nosotros podemos facilitar los caminos a nuestros lectores para que se queden cada vez más en los dispositivos móviles, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esos lectores descubran más contenidos y no ven solo una nota y vuelvan a otro sitio, a la competencia y vuelvan a Google? Ese es un gran desafío del periodismo hoy en día. Es hacer con que los lectores se queden cada vez más en los sitios, aunque ellos accedan a vuestro contenido desde el teléfono, ¿no? Entonces, lo que queríamos asegurarnos, ¿no?, es que vosotros estáis creando este camino, estas estrategias, ¿no?, un camino libre, sin dificultades, para hacer con que esos lectores encuentren siempre contenidos nuevos. Entonces, nuestra primera recomendación también, o sea, vamos a poner toda esa información en acciones, es siempre agregar enlaces relacionados al contenido, de manera que tenga sentido. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo una nota, ¿no?, en mi móvil, poner ahí, llamamos en inglés los hiperlinks, los links relacionados en puntos estratégicos para que el lector que esté scrolling, se esté desplazando, pueda ver este enlace y haga el clic y a partir de ahí recircule en vuestro sitio, ¿no? Otra cosa muy importante, el tipo de lector y el tipo de experiencia que él tiene en su sitio puede afectar mucho si él hace un clic en una segunda nota o no. Así que, como yo os comenté antes, aseguraros de pensar en cómo crear este sitio más voltado para el contenido móvil también, ¿no? Hemos hablado mucho sobre los dispositivos móviles y es una cosa que insistimos mucho aquí en Chartbeat porque sabemos que esto sí tiene un impacto muy grande en las audiencias, ¿no? A menudo estos diseños móviles dificultan mucho el desplazamiento a un contenido nuevo. Entonces, conocer vuestros lectores, entender de dónde vienen, cuál es la frecuencia de visitación, es muy importante. Y por último, ¿no?, si vosotros van a colocar enlaces dentro de vuestro contenido, eso es muy importante y es algo que nos pasa muy despercibido. O sea, no ponemos tanta atención en eso. Si vais a poner un hiperlink, un link relacionado, ¿no?, tenéis que pensar en las palabras, o sea, el texto del enlace. Si todo lo que estáis destacando es solamente un nombre o un par de palabras, esto no va a atraer, no va a impactar tanto el lector suficientemente para hacer con que él haga el clic y vaya a otro artículo. O sea, no va a llamar mucho su atención. Entonces, pensáis bastante si realmente el enlace que estáis poniendo de frente al lector, o sea, el enlace relacionado, os está atrayendo mucho o no. Bueno, entonces, el tercer desafío de hoy. Estamos hablando de apenas una pequeña cantidad de artículos genera la mayor parte del tráfico. Nosotros vimos que muchos lectores no están recirculando. O sea, otra pregunta que siempre queremos entender de todas las historias que estáis produciendo en sitio, ¿qué porcentaje de estos artículos representa realmente la mayoría del tráfico? O sea, de todas esas notas, historias que estáis escribiendo todo el día, ¿cuál es el porcentaje de 100% que está atrayendo, que está interactuando con los lectores, ¿no? Para nosotros, para que podamos entender, yo os quería comentar de un principio, ¿no?, el principio de Pareto, que yo estoy segura que muchos conocéis, ¿no?, que básicamente dice que el 80% de tus resultados proviene del 20% de tu esfuerzo. Entonces, vamos a imaginar que somos agricultores y 80% de las verduras que cultivamos probablemente provenga de alrededor de 20% de sus cultivos. Pero no somos agricultores, somos periodistas y queríamos entender
cómo este principio se aplica en relación al contenido, ¿no? Entonces, lo que queríamos entender es qué porcentaje de historias, de notas, contribuyen para este 80% del tráfico. Entonces, miramos aquí por debajo la parte inferior. La parte inferior del gráfico es el porcentaje de artículos, ¿no? O sea, de 0 a 100. Y la parte izquierda representa cuántos sitios web en total, ¿no? Entonces, no os olvidáis, nosotros estamos haciendo con todos los clientes de Chartbeat, que son más de 600 clientes. De todo el contenido que se produjo en este año de 2022, el 80% del tráfico se destinó al 6%. Imagináis, habéis escrito un mogollón, una barbaridad de notas. Y solamente un 6% fue lo que contribuyó, ¿no? Pero cuando se agrupan por dominio, o sea, estamos hablando ahí los 6% de los sitios más grandes. Pero cuando agrupamos por grupos de dominio, o sea, por sitios pequeños, medios y grandes, nosotros observamos que la mayoría de los sitios tienen un 80% de su tráfico viniendo de 20% de los artículos. Cuanto más grande es su sitio, más concentrado estará sus artículos de mayor rendimiento. Entonces, lo que nosotros queremos entender y saber es qué amplitud de cobertura o cuántos artículos en promedio hoy tienen una cantidad de tráfico en función del número de páginas vistas, ¿no? De todo el contenido que habéis producido, escrito este año, sabéis cuál es el porcentaje que realmente contribuye para vuestro número de páginas vistas. Nosotros sabemos que es una métrica muy importante hacer la medición de páginas vistas. Entonces, tener en cuenta que vuestro esfuerzo está solamente en un 20% de los contenidos. Lo que sabemos es, cuanto más grande es un sitio, más concentrado estará su tráfico. Entonces, tener esto en cuenta también que los sitios más grandes del mundo requieren mucho menos artículos, o sea, unos 14% como podemos ver aquí, ¿no? Para generar la mayor parte de su tráfico. Eso se debe ya que tiene una pequeña cantidad de artículos que se vuelven muy virales muy rápido. Sin embargo, para los sitios más pequeños, el pequeño grupo, ¿no? Esto que llamamos aquí en inglés de tiny, ¿no? Lo encontramos que es menos probable que las historias se vuelvan virales y necesitan aprovechar alrededor del 35% de la totalidad de su tráfico. Por lo tanto, hay menos concentración en el artículo y necesitáis aprovechar una franja mucho más amplia de su contenido para generar más tráfico. Entonces, aquí estamos hablando de esfuerzo, ¿no? Es muy importante vosotros entender cuáles notas, cuáles historias de todas las que escribo yo son las historias que contribuyen para el gran número de páginas vistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos algunos de los países, ¿no? En lo que teníamos la mayor cantidad de sitios web para medir. Entonces tenemos Inglaterra, Australia, Canadá. También tenemos aquí España, Argentina, Brasil. Sabemos que la mayoría, de dónde vemos la mayor diversidad de artículos que contribuyen con una tasa de 25%. O sea, Inglaterra, Australia, Canadá, Suiza. Cuando hablamos de Argentina, Argentina tiene resultados buenos. Casi un 18% de todo tráfico es responsable, o sea, 18% es responsable por 80% de vuestro tráfico. Cuando miramos Brasil y España, el número cae mucho más. O sea, eso significa que Brasil y España tienen que hacer un esfuerzo más grande para impactar estos lectores, ¿no? Entonces, hay un par de cosas que podéis hacer para optimizar vuestro contenido, ¿no? Y hacer con que este esfuerzo sea más pequeño. Como hemos dicho, 80% del tráfico proviene de 20% de los artículos, pero esto no significa que tenemos que enfocar solamente los 20, por supuesto que no. También tenemos que mirar para este 80% que no están performando tan bien y hacer con que estos 80% tenga una performance mucho mejor, ¿no? Lo primero que podéis hacer, deja de priorizar solamente los temas menos populares, o sea,
tenemos que hablar de todo porque somos periodistas y tenemos que cubrir todas las noticias, pero poner más esfuerzo en esos 20%, en estas notas que performan mejor, ¿no? Otra cosa muy importante, experimentar con nuevas tácticas. Entonces, lo que hablamos es mirar vuestros datos históricos para comprender por qué esas historias no performaron tan bien, por qué el rendimiento está bajo, experimentar, compartir esta información de una otra manera, utilizar Facebook, utilizar medios sociales, utilizar otras fuentes de tráfico para entender por qué y optimizar esas notas y utilizar otros canales y formatos, ¿no? Nosotros sabemos, los recursos son escasos, ¿no? Hay mucho más que hacer que tiempo para hacerlo. Entonces, lo recomendamos es poner vuestro enfoque, promocionar vuestro contenido de una forma estratégica, de una forma que hace sentido para vuestros lectores y también maximizar cada vez más estos 20% del tráfico. Muchas de las notas en este 20% tienen una vida más larga. Entonces, volver a promocionar contenido de calidad, extender la vida útil de las historias es muy importante para el éxito de vuestro sitio, ¿no? Yo espero que no haya pasado mucho el tiempo, Ricardo, perdona, yo vuelvo con mi vídeo para volver. Tenemos tiempo para preguntas, no sé si tenemos preguntas, pero eso es lo que queríamos compartir hoy. Tenemos muchas estrategias de optimización, muchas estrategias para aumentar cada vez más vuestras páginas vistas. Todo lo que habéis visto hoy está disponible. Es una investigación que hicimos con toda nuestra red de clientes y yo espero que os haya gustado. No sé si... Muchas gracias, Julia. Tenemos tiempo para una preguntita muy rápida, porque ya estamos con la media hora cumplida, pero de todas maneras, lo que sí te quería pedir, por si tienes algún material para poner en el chat sobre estos estudios y también, por favor, tu email y tus datos de contacto para que la gente Sí, pueda sí. llamar. Y por favor, nosotros también tenemos estas investigaciones por ad hoc, como llamamos. Queremos entender el comportamiento del lector en Argentina, lo podemos hacer. O sea, tenemos un equipo de ciencia de datos muy grandes, tenemos bastantes investigaciones que hemos hecho a lo largo de los años. Yo voy a compartir en el chat toda la información y por favor, si alguien tiene cualquier duda, cualquier pregunta, yo sé que estamos bastante ansiosos con el sorteo del auto, pero si tenéis cualquier pregunta, Que yo de también quiero paso no. participar, Ricardo, no me Bueno, pero invitas. si ustedes están patrocinando el auto, no entiendo por qué quieres. No se puede participar y patrocinar al mismo tiempo. Que es broma, pero No, no es muchísimas... broma. No, yo no voy yo dejo el auto para vosotros. Ah, ok. Bueno, Muchísimas gracias a todos. No sé si tenemos alguna pregunta. a ver, déjame ver. No, acá veo que hay muchas, o al menos sí, una pregunta, la primera y la última diría de Patricia Calvillo Ramírez para no dejarla fuera. Y obviamente hubo muchos saludos y felicitaciones, excelente Julia, etcétera, etcétera. Pero pregunta Patricia, ¿desde cuál de los 3 ejes es recomendable comenzar con estos cambios? Excelente pregunta para ti, Patricia. En mi opinión, y basado en todos los datos que vemos todos los días, lo más importante ahora es hacer con que el lector vaya de una nota a otra. Nosotros sabemos que el tráfico de Google ha crecido muchísimo. Lectores acceden a vuestro contenido muchísimo más desde Search y del teléfono móvil, mucho más que antes. Entonces, la primera recomendación es hacer con que la jornada, el journey del lector, la experiencia, sea mucho más convidativa. Yo estoy en mi móvil leyendo una nota. Nosotros queremos con que este lector se quede en vuestros sitios y no vuelvan a Google o no vayan a la competencia. Entonces, enlaces relacionados, bastantes hiperlinks es muy importante y no os olvidáis hacer un contenido móvil. Yo veo muchos clientes que no tienen esto en cuenta y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Julia.